www.radio8.com.ar. 24 horas generando información. En el 89.1 de la frecuencia modulada transmite Radio 8 desde Santa Clara de Buenavista, Catedral del Motociclismo Argentino. 10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina, y hoy tempranito les comentaba y les decía, bueno, hoy vamos a tener muchas voces. Ya venimos hablando de las paritarias docentes, estuvimos hablando también de la situación de Gálvez con la voz del intendente, y hoy también tenemos historias santaclarinas. Yo siempre para este micro en la radio, para este espacio que tenemos en Radio 8, me preparo el mate, porque bueno, me gusta sentarme a escucharlo a Amelio Ingaramo, que nos cuente sobre justamente cómo se forjó toda nuestra localidad y los grandes acontecimientos y hechos que ocurrieron. ¿Cómo va, Amelio? Gracias por acercarte nuevamente. Muy bien, gracias por estar acá. Siempre me siento muy a gusto y muy cómodo aquí en Radio 8. Lamentablemente, Amelio, no te puedo convidar con mate, ¿no? Por el protocolo sanitario no se puede compartir mate, lo viene diciendo la doctora Celeste Sarmiento en la radio, así que bueno, tomo solo, mate solo. Ya vendrán tiempos mejores. Exactamente. Bueno, Amelio, como decía, no solamente nos contás cómo se forjó todo en nuestra localidad, sino que también acontecimientos y personajes que vale la pena mencionar en un medio de comunicación actual, ¿no? Exactamente. En estos así un poco salpicones de historia, salpicones de recuerdo, hay un gran acontecimiento que posiblemente nadie lo recuerda de nuestra generación. Ajá. Yo me enteré por nuestros padres que los comentaban en casa, y después estuve averiguando algunos datos especiales. Héroes anónimos nacidos en nuestro pueblo que merecen ser recordados. Ocurrió más o menos allá en el año 1914, año de una gran inundación. Llovió como nunca, tal así que los viejos de una vez, cuando le hablabas que llovía, te decían que no venga la del 14 otra vez, ¿no? Mira vos. Fue tremendo. Había quedado el latiguillo, había quedado la frase, ¿no? Exactamente, había quedado. Acá, de alguna manera, para ir comentando, en esta gran inundación, hubo un hecho que merece ser recordado, que pertenece nada menos que a José María Vincenti, nacido en Santa Clara de Buenavista en 1892, hijo de Bautista Vincenti y de doña María Iobaldi. En el año 1914 hubo una gran inundación, llovió más de un mes seguido. Cuando eso empezó a hacer presión, los grandes canales de desagote del lado oeste empezaron a hacer presión y cayó el agua todo sobre Santa Clara. Este hombre vivía en un campito casi pegado a planta urbana, campo muy alto, acá pegado al pueblo. Cuando se levanta una mañana y ve todo tapado de agua la chacra de su padre, enseguida se inquietó y pensó que eso nunca lo había visto. Entonces, ya tal vez presintiendo algo. Entonces fue caminando por la vía. Algunos dicen que era con unos hermanos y otros dicen que es con unos amigos. Ya caminando por la vía, y veía ese torbellino de agua que venía de la zona oeste que arrasaba con todo. Al ver llegar al canal de la vía y ver al puente, vieron que los durmientes flotaban y que el agua estaba socavando ya una parte grande del puente de la vía. Entonces el hombre, mirando hacia el norte, vio humo de tren que venía y no titubeó y se jugó en un acto de arrojo, casi jugándose la vida, cruzó como pudo el canal y salió corriendo hacia el norte, sacándose la camisa y la camiseta, camisa en una mano y camiseta en la otra, agitando. No se corrió, nos dio muchos metros, hasta que el tren de alguna manera empezó a frenar y a detenerse, y pudieron detener el tren a unos escasos metros del puente de la vía. Cuando la gente, el foguista y maquinista, se bajan del tren y ven el desastre que había, bueno, no tenían palabras de agradecimiento para este hombre que salvó una catástrofe en un acto de arrojo,
un acto que pudo haber sido mortal para mucha gente porque era un tren de pasajeros. Bueno, el Ferrocarril Central Argentino de aquella época, cuentan, lo premió con una gran medalla y a la vez cuentan que lo empleó como foguista en el tren del Ferrocarril Central Argentino. Así dice un poco la historia. Mirá vos. Reiteranos, Amelio, el año de esto. Año 1914. Mirá el grande vos. 1914, o sea, más de un siglo. Un mes, decías, de precipitaciones y demás. Exactamente. Pero qué locura, porque uno ve hoy la altura que tiene, de hecho, Santa Clara de Buena Vista. Exactamente. Y si hay algo que no se inunda nunca son las vías. Exactamente. Y fíjate vos. Fue la gran presión y el gran Impresionante. Torbellino de agua que vino de la zona oeste. Claro, bajando, diríamos, ¿no? Empezó a hacer presión y Mirá vos. arrasó con todo. Bueno, este hombre permaneció en el anonimato muchos años y yo escarbando un poquito así los libros empecé a recordar y uno se hace carne la idea, como lo dice la canción, ponerse en su lugar en este acto de arrojo. Quiero agregar además que este José María Vincenti es tío de mi querida prima Mafalda Vincenti de Colombero, además tío también de Juan Carlos Vincenti, que tiene fábrica de aberturas, y además un parentesco también ya más lejano que está también en el pueblo. Mirá vos. Bueno, o sea que es hijo de Santa Clara y evitó una gran catástrofe en aquel año, por eso creo que merece ser recordado, ¿no? Espectacular. Exactamente. Años después vinieron, compusieron el puente de la vía, volvieron a cambiar todo el puente de la vía y lo hicieron nuevamente nuevo. Que es el que está. Exactamente. Evitó un desastre tremendo. El año de 1914, como decía al principio, la gente de la época lo recordaba como un año catastrófico por la gran inundación que duró meses. El agua llegó hasta el cementerio de Santa Clara. O sea, y las napas, al ir subiendo tanto, produjeron un gran problema en los panteones. Claro. Los panteones, por lo general, eran grandes panteones hacia arriba, pero a sus finados los tenían en sótanos hacia abajo, todos acomodados. Cuando las napas empezaron a aumentar, los cajones empezaron a flotar en el agua porque eran de madera. En aquella época eran de madera. Bueno, esto produjo un desastre. Tuvo que venir gente de otros lados a hacer grandes desagotes, porque de alguna manera hubo que cambiar cajones, hubo un gran desastre. Me imagino. Bueno, en el campo, además de perderse la gran cosecha, fue la gran pérdida de todo el departamento de Las Colonias, fue una gran pérdida, y la provincia de Santa Fe también. Se perdieron todas las cosechas y murió mucha hacienda vacuna, porque la hacienda que quedó atrapada al no dejar de llover no pudo salir de sus lugares, y la hacienda cuando queda rodeada de agua y no tener dónde echarse, pasa un día, pasa dos, se entumece, se cae y se muere. Además, murieron muchos cerdos, ovejas, gallinas, fue un gran desastre. Por eso yo quería recordar esto, porque es un hijo de nuestro pueblo que tal vez permaneció en anonimato durante muchos años, ¿no? Tal cual. Y bueno, evitó una gran catástrofe, y son esos héroes anónimos que queda así como el héroe de aquella jornada, la jornada del puente de la vía. Así quedó un poquito la gente antigua que te la contaba. Y yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que recordar a esta gente como con mucho estímulo y con mucho, o sea, un cierto respeto, porque es gente que se ha jugado por nuestro pueblo. Y quiero además ensamblar un poco también que nuestra gente también tiene que, ¿cómo te puedo decir? Querer más las instituciones y salvaguardarlas más y luchar más. Porque detrás de cada institución hay héroes anónimos, salvando las distancias, que han hecho mucho sacrificio para construirla. En las instituciones, en sus comienzos, todos tuvieron grandes trabajos ad honores, porque si no, no habría nada. Entonces tenemos que ponernos las camisetas de las instituciones y cada vez defenderlas más y que no se vayan de nuestras manos, porque es el mejor homenaje que podemos hacerle a sus fundadores. El trabajo ad honores durante tantos años es un trabajo que queda en anonimato, pero las instituciones sin ese valor, sin ese trabajo, no hubieran podido ser
no hubieran podido realizarse, ¿no? Exactamente. Y si me exactamente. permitís, quiero agregar una Por supuesto, frase sí. de un gran pensador, ¿no? Sí. Un gran pensador que leyendo así libros, siempre teniendo en cuenta los héroes de la jornada y los grandes hombres que se han jugado por nuestro pueblo, solo dice Rodolfo Vázquez, un gran pensador, un gran escritor, y dice así: solo se puede ser grande si a la vez se sabe ser pequeño. O sea, es cómo se puede ubicar, en la ubicación de cierta gente, que no todo es ser grande, sino también saber cómo se es también de la pequeñez. Sí. Y cómo las cosas empiezan desde pequeño para hacerse grande, ¿no? No todo empieza en la grandeza. Tal cual. Las grandes obras y los grandes, ¿cómo te puedo decir? Lo que queda, diríamos, ¿no? Exactamente. Empiezan siempre de a poquito, desde la pobreza o desde la estrechez, para después sí ir agrandándose día a día. Tal cual, tal cual. Excelente, excelente esta historia de un héroe anónimo santaclarino y enmarcado, ¿no? en un fenómeno climático que pasó por allá por 1914, ya hace nada más y nada menos que más de 100 años. Más de un siglo, más de un siglo. Qué Cuando bárbaro. hablábamos en el 16 de las grandes inundaciones, había gente que decía con tal que no venga como en el 14, ¿no? Claro. Porque fue tremendo. Mirá Si bien vos. hoy está más canalizado, esas cosas, Sí, bueno, sí, sí. pero la presión del agua arrasa con todo, alambrado, lo que encuentra arrasa con todo y se lleva todo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Amelio, como siempre, espectacular, siempre produciéndola. Aparte, no es algo que nosotros te decimos, che, podemos hablar de esto. Amelio viene y propone su tema y él considera lo que tiene que mencionar y siempre creo que da en la tecla. Al menos de esa manera está la respuesta también, Amelio, con los micros y la cantidad de gente. 800 personas estuvieron viendo a través de nuestro Facebook Live lo que fue la historia del caballo y el homenaje que le has hecho en el último micro, y ahora esto de un héroe anónimo santaclarino, contando la historia de por qué fue un héroe santaclarino, y bueno, este episodio también, pero siempre nosotros tenemos algo para el final, que es un buen tango, ¿no es cierto? Bueno, no podía faltar. ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con qué vamos a cerrar hoy? Bueno, presentalo vos. Uno de los primeros tangos que se hizo, el primer tango que se grabó, que es de Rosendo Mendizábal, el entrerriano. Si lo tenés por Troilo... Ahí sale por Aníbal. Bueno. Gracias, Amelio. Bueno, gracias vos, gracias vos.